Amén, amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios, amén. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en esta tarde? Amén, damos gracias a Dios. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿Qué es de suma prioridad en tu vida? ¿Cuáles cosas consideras como una prioridad en tu diario vivir? Una manera práctica de cómo saber cuál es nuestra prioridad en nuestra vida es mirando a dos cosas. Vamos a evaluarnos. Lo primero es en qué dedicamos nuestro tiempo y en qué contribuimos con nuestras finanzas. Usted va a decir, bueno, pastor, ya se metió ahí en la sala de mi casa, ahí en el cuarto de mi casa. ¿En qué está tu tiempo dedicado totalmente, verdad? ¿Y en dónde inviertes tu dinero? Porque quizá instintivamente, consciente o inconscientemente, cuando nosotros hacemos una evaluación de dónde invertimos nuestro tiempo y dónde invertimos nuestros recursos, es allí donde están nuestras prioridades. Eso nos lleva a otra pregunta. Bueno, al pensar en esto, déjame hacerte otra pregunta el día de hoy. ¿Está entre tus prioridades el alabar a Dios, el adorar a Dios, el venir delante de Él? ¿Está delante de tus prioridades o allí al frente tuyo el leer la palabra, el orar juntos? ¿Está esa situación espiritual o tu vida espiritual allí en una de tus prioridades? Bueno, la respuesta solamente lo sabes tú, como decía una propaganda en Colombia. La respuesta solo la sabes tú. El Señor la conoce. Y el día de hoy vamos a adentrarnos un poco en la Escritura. Estamos hablando de este movimiento de la iglesia, Hechos, ¿verdad? Y estamos viendo el libro de los Hechos, estamos viendo algunos capítulos que nos dan un poco de luz acerca de este movimiento en la iglesia primitiva. Y miremos una vez más a la narrativa bíblica y los primeros discípulos para aprender de ellos. Recordemos que el Señor Jesús ascendió, el Señor les dio la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a que guarden los mandamientos que os he dado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de vuestros días. Recordemos que los discípulos estaban un poco confusos. Los discípulos pensaban, bueno, ¿será que el Señor va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir? ¿Será que el Señor va verdaderamente a mandar el Espíritu Santo? ¿Será verdaderamente que todo eso va a pasar? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué era lo que los discípulos se pusieron a hacer después de que el Señor Jesús partió? Hubo una práctica particular que ellos continuaron de su maestro. Y antes de seguir, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 14, le vamos a dar lectura. Dice lo siguiente, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Hoy vamos a hablar de la prioridad de la iglesia, la prioridad de la iglesia. Nos dice Hechos capítulo 1 que el Señor vino y les prometió el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos se fueron a orar. Diga conmigo, orar. Ahora, la oración es el combustible del creyente. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene poder. Un creyente que ora es un creyente que tiene poder. Un creyente que no ora es como un carro que tiene mucho motor de propulsión, pero no tiene combustible. Y yo creo que en nuestra vida espiritual hay mucho campo para mejorar en aquello de la oración. Hay muchas referencias bíblicas donde vemos que el movimiento de la iglesia comenzó y se mantuvo y se sigue manteniendo a través de la oración. Hechos está impregnado de episodios donde la iglesia primitiva, donde los primeros discípulos estaban orando. Por ejemplo, Hechos capítulo 3 nos habla de que Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. ¿Se acuerda? Antes de sanar allí al que estaba cojo por 40 años, el Señor les puso en el corazón ir a orar. También cuando los creyentes oyeron noticias, todos estaban juntos en oración. También en Hechos capítulo 12 nos dice que ellos fueron a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Hechos capítulo 20 dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todo el libro de los Hechos está lleno de oración. Y la pregunta el día de hoy es, ¿cómo está nuestra vida de oración? Porque si queremos ver un movimiento a nivel personal y a nivel grupal, a nivel de congregación, todo comienza con la oración. Todos los discípulos comenzaron a buscar a Dios en oración.
Este fue y debe ser un distintivo de toda la iglesia que tiene poder. ¿Usted quiere tener poder en Cristo? ¿Cuántos quieren tener poder en Cristo? Tenemos que orar. No hay de otra manera, hay que orar. Vamos a ver algunos versículos en el libro de los Hechos donde esta poderosa práctica y disciplina espiritual se ve palpablemente y vamos a aprender algunos principios el día de hoy. Lo primero es la oración como una señal de compromiso. La oración se volvió una señal de compromiso. Los primeros discípulos no solamente fueron a orar, sino que mostraron eso como un estilo de vida. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice lo siguiente. Dice, todos, y lo subrayo yo allí en mi Biblia, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Esto nos gusta a todos los bautistas, ¿verdad? ¿Dónde está el convivio, hermano? Ahí está la gente, ¿no? Entre ellas la cena del Señor, hoy vamos a tener la cena del Señor y la oración. Vemos allí que está la palabra de Dios, la convivencia, ¿verdad? Está la comida, la cena del Señor, pero también está la oración. Debemos orar todo el tiempo. La oración es el conducto regular por el medio del cual nos comunicamos con Dios. Notemos que la palabra dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión con unos con otros, a vivir la vida cristiana, pero también a orar juntos. A orar juntos. Por eso hoy tuvimos un tiempo de oración durante la alabanza, porque debemos orar al Señor en todo momento. Si usted quiere conocer a una persona, usted tiene que hablar con ella, ¿no? Si usted quiere conocer a alguien, usted tiene que dedicar tiempo para hablar con esa persona, para conocer su corazón, para conocer lo que hay allí adentro de su corazón, lo que hay en sus pensamientos. No podemos concluir de que una persona es como es si no hablamos con esa persona. Nos damos a veces sorpresas de que las caras no concuerdan con lo que hay en el corazón y a veces viceversa, a veces lo que hay en la cara no concuerda con lo que hay en el corazón, porque cuando escuchamos a la persona, cuando dedicamos tiempo para hablar con la persona, esa persona nos puede sorprender. Si queremos tener un compromiso con Dios, debemos orar. Pero yo no sé si a ustedes les pasa que muchas veces se nos dificulta orar. ¿Cuántos les ha pasado eso? No sé si yo soy el único raro aquí, pero a veces se nos dificulta orar, ¿no? Decimos, voy a orar. Esta semana voy a orar más, ¿no? Voy a orar esta semana, voy a levantarme más temprano, voy a hacer el compromiso con Dios de dedicar por lo menos media hora, una hora a la oración diaria, y pasa de todo. En la mañana uno no se quiere levantar, si usted ora o es nocturno como yo, usted ora en la noche y a veces hay distracciones, está la película que se quiere ver, está la serie de Netflix, está todo, está el dispositivo que suena y suena, está el WhatsApp, está el Facebook, está el Instagram, está el Twitter, están todos los demás, perdónenme si se me faltó alguno, pero está todo, menos a veces la oración. O a veces oramos en la noche y estamos orando fervientemente y nos quedamos dormidos. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado, son confesiones del pastor. A veces uno está intercediendo y bueno, se queda dormido orando. Pero el objetivo es de estar en una actitud de oración. A veces algunos cristianos nada más reducen el tiempo de oración cuando oramos por la comida, ¿no? Y eso sí, oramos por la comida, porque algunos comen y dicen, ya, ay Señor, se me olvidó orar. No, hay que orar, ¿verdad? La oración es una señal de compromiso. Dice la Escritura que nos acerca a Dios. El Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que invocan, de los que lo invocan de verdad. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, afirmativamente, de todos los que lo invocan de verdad. Ahora, si nosotros no invocamos el nombre de Dios, ¿cómo vamos a estar cerca de Dios? Hay algunas personas que dicen, bueno, es que yo me siento, pastor, yo me siento lejos de Dios. ¿Ha orado? Yo me siento muy distante de Dios. Es que yo siento que Dios no me escucha, pero ¿has invocado el nombre del Señor? ¿Has estado delante de su presencia? ¿Has estado orando? ¿Qué es orar? Orar es comunicarse con Dios. Dios conoce nuestro corazón. ¿Dios necesita que nosotros oremos? No, nosotros necesitamos orar. Dios conoce el todo nuestro ser. Dios quiere que nos acerquemos a Él todos los días.
Es como la esposa que dice, quiero que me escuches, o el esposo que dice, quiero que mi esposa me escuche, o los hijos, quiero escuchar el corazón de los hijos. Es la misma cosa, el padre quiere escuchar a cada uno de sus hijos. ¿Queremos ser escuchados por Dios? Claro que sí. ¿Dios quiere que nosotros vengamos a Él? Claro que sí. ¿Dios quiere darnos poder? Claro que sí. Pero debemos orar más y más. Debemos mejorar en la oración. La oración nos acerca a Dios. La oración también nos hace experimentar su presencia. Mateo 18:20 dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Aquí hay más de 2 o 3 reunidos. Amén. Y yo creo que el Señor está aquí. ¿Sabe que hay algo maravilloso cuando nos reunimos a adorar a Dios, a orar? Por eso es importante venir, cuando podemos venir y adorar a Dios juntos, orar juntos. Hay algo maravilloso que sucede cuando el pueblo alaba a Dios. Hay algo especial que sucede cuando estamos depositando nuestras ansiedades, nuestras cargas delante del Señor. Estamos todos aquí o en línea o aquí presencialmente. Estamos adorando a Dios porque todos estamos exaltando el nombre del Señor y estamos diciendo, Dios, tú eres más, nosotros somos menos. Tú eres grande, tú eres poderoso, te alabamos, te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Alabamos al Señor juntos de corazón. Amén. Hay algo especial cuando venimos a adorar a Dios, porque a veces, seamos sinceros, hoy hay sinceridad en todos. A veces no queremos orar. No dígame, pero yo sé que usted dijo un amén interno. A veces no queremos orar. A veces usted se levanta y usted no quiere orar. Su cuerpo, su carne nunca va a querer orar. Su carne va a querer descansar más, su carne va a querer hacer otra cosa menos orar. Porque eso se antepone, la vida espiritual y la vida carnal se antepone. La oración, nosotros decimos, vamos a hacer un culto de oración, siempre hay como 2 o 3. Vamos a hacer un convivio con carne, aparece todo el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos la carne física, que es sabrosa, me gusta, dañina, pero me gusta. Pero también dice la palabra de Dios que necesitamos la carne espiritual y eso viene a través de la oración. Debemos orar. Me fascina que esta es una iglesia que ora. Hay hermanas que oran a las 6 de la mañana y siempre me dicen, pastor, estamos orando por las necesidades de la iglesia. Sé que es una iglesia que ora, pero debemos todos orar delante de Dios. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Donde está su Espíritu, allí hay libertad. Ahí hay paz, gozo, hay alegría. Aun cuando usted venga sin ganas, aquí le dan ganas. ¿Cuántos venimos forzados a veces a la iglesia? Seamos sinceros. O a veces no, sobre todo cuando está la juventud. No, oh, I'm going to go to church again. Oh, my mom is taking me. ¿No? Pero usted viene aquí y se da cuenta que hay algo especial. El Espíritu Santo le toca el corazón. A veces nosotros mismos decimos, ¿por qué vamos a ir? Y en ese momento cuando llegamos aquí, oramos juntos, ves que otros están alabando a Dios y tú dices, pues me toca a mí también alabar a Dios. Me toca también a mí escuchar la palabra de Dios. Me toca esforzarme también a mí. El hecho de que estemos aquí hace que Dios se mueva en medio de las alabanzas de su pueblo. Y por eso es muy importante la oración. Hay algo poderoso cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarle, a exaltar su nombre. Hay algo que es irreemplazable, no lo podemos reemplazar. No hay manera de que podamos reemplazar esto, no lo podemos reemplazar. Es lo que la iglesia primitiva hizo. Ellos ¿qué hicieron? Se fueron a orar. No dijeron se fueron a hacer otra cosa, se fueron a orar. Segundo, la oración en la aflicción. Hechos capítulo 4, versículo 23 al versículo 31, nos muestra un episodio donde Pedro y Juan son llevados a la cárcel, porque se acuerda que ellos entran al templo por la puerta llamada La Hermosa y hay un lisiado, un paralítico de muchos años, y entonces le pide limosna y él dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El paralítico entonces se levanta, hay un testimonio grandísimo, el paralítico viene y comienza a alabar a Dios dentro del templo y entonces hay como quien dice una revuelta entre los religiosos y vienen a querer meter a Pedro y a Juan en problemas, de hecho los meten en problemas y Pedro y Juan son llevados a la cárcel por esa noche, después de haber sanado a través del Espíritu Santo que Dios les usó al lisiado de nacimiento. Al siguiente día se presentaron delante del concilio. El concilio eran personas que sabían la ley, eran personas que conocían la Sagrada Escritura, la Torá, ¿verdad? La Mishnah, cómo aplicaban el Torá, ¿verdad? La Torá y todo esto.
De repente, entonces los discípulos con autoridad hablaban. Y hasta los del concilio decían, hablan con autoridad y no son ni educados. Y entonces comenzaban a decir, oiga, pero es que estos hablan como hablaba Jesús, porque eran discípulos de Jesús. Entonces Pedro y Juan están hablando y les dice, ¿con qué autoridad y en qué nombre ustedes han hecho todas esas maravillas y esos prodigios? ¿Y cómo se levantó este hombre? Ellos pensaban que estos dos se iban a retratar. Después de estar en la cárcel, ellos pensaban, ya pasaron una noche en la cárcel, ya la pensaron bien, hoy nos van a decir que no fue en el nombre de Jesús. Estos tremendos, versículo 19 del capítulo 4 de Hechos, le responden de la siguiente manera, inspirados por el Espíritu Santo. Dicen, Pedro y Juan respondieron, 2 puntos. ¿Acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar que a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Tenían los pantalones bien puestos y bien amarrados y con buena correa, con buena faja. Eran de esos latinos que no se rajaban. No, Pedrito y Juan van delante de todo y le dicen, ¿usted quiere que yo me retrate? No, en el nombre de Jesús de Nazaret hicimos esto. ¿Y ahora qué van a hacer con nosotros? En otras palabras, ¿sabe? Los del concilio quedaron estupefactos, anonadados. They were in awe, así, con la boca abierta. ¿Sabe qué hicieron? Entre ellos mismos se hicieron bolas y dijeron, dejémoslo sacar de aquí porque se va a armar un tumulto y ¿sabes qué? No, mejor sáquelo de aquí porque va a haber una revuelta. No sabían qué hacer con ellos porque tenían autoridad. Entonces, al final de cuentas, los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos y no querían desatar un disturbio, dice la Escritura. Todos alababan a Dios por la sanidad milagrosa de este hombre que había sido lisiado por más de 40 años. ¿Se imagina? Toda la gente estaba muy contenta de ver a este hombre sanado. Y ellos regresan a sus compañeros y mire lo que hacen ellos en la aflicción. Tan pronto como quedaron libres, salieron de la cárcel, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes. ¿Se fueron para dónde? ¿Se fueron para el party? No. ¿Se fueron para dónde? ¿Dónde estaban los demás discípulos? Se fueron para el templo, se fueron a donde estaban congregándose, a la casa donde estaban congregándose. Y dice lo siguiente, volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pero Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú, dice aquí, ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Versículo 29, se pone bueno, fíjese lo que dice. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, ¿mucho qué? Diga conmigo, valor, al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, fíjese lo que pasó. El lugar donde estaban reunidos, ¿qué dice ahí? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Como dice, no se me hace chinita la piel. No. Qué cosa tan tremenda. Estos dos tremendos, en el buen sentido de la palabra, regresan y están con los discípulos, comienzan a orar. Y entonces uno de aquellos que sabe la historia comienza a decir, Señor, tú eres el Dios, soberano Dios, Dios omnipotente. Porque, ¿sabes? Cuando uno está en problemas y cuando está en angustia, de repente le salen canciones. No sé si a usted le salen canciones. A mí me salen canciones y oraciones y versículos y a veces no me sale nada, pero esto es la presencia de Dios. Pero a veces salen canciones. Aquí la canción que le salió a ellos fue, oh soberano Dios, tú eres fiel, tú lo has sido, Señor, tú lo prometiste, enviaste a tu Hijo, el Mesías vino y el pueblo de Israel lo mató. Pero en ese nombre, Señor, danos la audacia, danos el poder, danos la valentía
valentía para predicar el evangelio. Necesitamos de ti. Y el día de hoy, 2021, nosotros podemos proferir la misma palabra y podemos hacer la misma oración. Señor, danos la valentía, danos la audacia, danos, Señor, el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Danos las palabras, oh Dios. Dice, después de esta oración, el Espíritu del Señor estaba allí y tembló. Orar en medio de la prueba. ¿Sabes? Cuando estamos en prueba, oramos. ¿No? ¿Cuándo ha estado usted más en oración? Lastimosamente, cuando tiene prueba. ¿Sí o no? Nah, ahora sí dicen amén, ¿no? Porque sabe que todos somos así. Estamos en prueba y ya estamos, Señor, clamamos, oh Dios, actúa a favor, Padre, ahora y tal, Señor. En la mañana, en la noche nos recordamos, estamos en prueba. Pero el Señor responde y a veces se nos olvida. ¿Y dónde estaba entonces esa actitud? Entonces el Señor nos pone en otra prueba de repente. Otra vez, vas a orar, mijito o mijita. Vas a orar, tengo que ponerte en prueba porque pues no tienes esa dependencia de mí. A veces necesitamos la prueba para estar en oración. Lo digo porque a mí me ha pasado, no sé si a usted, pero a mí me ha pasado. Confesiones pastorales. # confesión pastoral. Así pasa. A veces estamos en prueba y oramos más. Estamos clamando al Señor, o como pareja estamos orando más, como familia estamos orando más. Cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultad, oramos mucho más. Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Y sigan qué? Orando. Hay que orar, hermanos. Hay que seguir orando. ¿Sabe? A mí siempre, pues crecí en la iglesia y cuando pasábamos en dificultades y como en el ministerio, pues uno siempre pasa en situaciones. Y yo recuerdo que hay hermanos y hermanas que siempre vienen y están al lado tuyo y te dicen, estoy orando por ti. Pero sabes que esa simple frase, estoy orando por ti, cobró tanto significado en los momentos que yo tenía tanta dificultad. Usted no sabe lo que Dios hace con una palabra cuando una persona dice, estoy orando por ti. Anoche oré por ti. Anoche oré por tu familia. El Espíritu Santo me puso a interceder por ti. Es algo poderoso porque la oración tiene poder. Amén. No es nuestro poder. Hermano, usted y yo no somos poderosos. Somos más débiles. Somos infieles, pero el poder de Dios nos ayuda. Y a veces nada más tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Sabes? Esperemos cosas grandes de parte de Dios. Espera cosas grandes de parte de Dios. Los discípulos oraron para que muchas señales y prodigios pasaran. Está ahí en el relato que leímos. Está en el relato. Dice, ellos oraron para que hubiesen señales, prodigios, para que las personas pudiesen comprender el mensaje del evangelio. Cada milagro siempre viene para darle gloria a Dios. Dios nunca hace milagros para darse gloria a sí mismo de un hombre que usó o de una mujer. Dios siempre trae los milagros para traerle gloria a Cristo Jesús, porque es Jesús quien hace la obra. Amén. No es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Y todo milagro, toda proeza apunta a Cristo, a nadie más, simplemente a que el evangelio sea conocido. Y si Dios le place hacer algo, lo hace para que muchos conozcan de Jesús. Y por eso en estos momentos ellos dicen, Señor, Señor, pedimos que hagas señales y prodigios. Pedimos, oh Dios, que seas tú obrando. Pedimos, Señor, que hagas señales en medio nuestro, que no pare, que no solamente sea un cojo, un lisiado de 40 años, sino que sean muchos cojos levantados. Señor, que no sea simplemente uno que no puede ver, sino muchos que no puedan ver, que puedan ver. Señor, pedimos que en el nombre de Jesús, que tu nombre sea proclamado, que tu nombre sea conocido. Señor, que las señales no paren, que no ceses de obrar, Señor, danos la valentía. Nos están persiguiendo, acabamos de salir de la cárcel, pero estamos delante de ti, Señor, porque tú eres rey, porque tú has sido fiel y siempre lo serás. Tú me mantienes, Señor. Y ellos estaban en esa alabanza y adoración. Yo me imagino la fiesta que tenían los discípulos ahí. Yo me imagino, ¿no? Aquí tenemos de muchas nacionalidades. En la alabanza tenemos cubanos, tenemos mexicanos, al grito de guerra, tenemos puertorriqueños, ¿verdad? Tenemos un uruguayo, hay mucha diversidad. Tenemos de aquí de Estados Unidos, aquí en la congregación tenemos de Centroamérica, de Latinoamérica en general, en línea también. ¿Sabes? Los latinos siempre nos gusta celebrar, ¿o no? El latino puede tener de todo, pero no puede tener nada, pero hace una buena fiesta siempre, ¿no? Puede deber todo, debe el teléfono, pero hay la carnita asada, o el pollito, o los frijolitos con arroz.
pero siempre nos gusta celebrar. Ya se están riendo, estoy hablando su lenguaje. El lenguaje carnal. Así pasa, queridos. Esperemos cosas grandes de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar el día de hoy? Yo no sé qué necesidad tienes tú. Todos tenemos necesidades. Un día Simón Pedro, en Juan capítulo 6, versículo 68b, vino al Señor Jesús y le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedrito, que era bien intrépido y a veces un poquito, inconsciente, un poquito terquito. Así como muchos de nosotros. El Espíritu Santo le dice en su corazón, se acerca a Jesús y le dice: ¿a quién iremos, oh Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El día de hoy venimos delante de Dios y le decimos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tercero, la oración antes de cada cambio. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Dice: he aquí un relato muy interesante basado en la oración. Cornelio, ¿alguien aquí se llama Cornelio? Si no, cuando tenga hijos, ahí hay un nombre. Era un oficial muy importante del ejército romano, regidor de un comando italiano, imagínense. Un hombre devoto de Dios y quien servía a los pobres al igual que a los de su casa. Él oraba con frecuencia y vio una visión en oración. Escuchaba en esas oraciones a un ángel que se le acercaba y le decía de parte de Dios que había escuchado su súplica y que mandara a 2 de sus hombres a Jope, a otro lugar, para mandar a llamar a un hombre llamado Simón Pedro, que estaba hospedado con un curtidor quien vivía cerca de la orilla del mar. Al recibir la visión, después de terminar de orar, llamó a 2 de sus sirvientes de la casa y entonces los mandó a Jope para ir por Pedro. Y vemos el relato de Pedro aquí. Dice: al siguiente día, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, estaba en ayuno. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz del cielo dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó un poco desconcertado después de haber recibido esta visión en oración. Dice que cayó en un estado de éxtasis, estaba teniendo una visión espiritual y recibió esa visión pero no la entendió. Y el relato bíblico nos dice que estos hombres llegaron de repente y el Espíritu Santo los había enviado. Habían 2 hombres devotos. Cornelio estaba orando en un lado y Pedro estaba orando en el otro. Y el Espíritu Santo estaba orquestando algo poderosísimo que iba a pasar. Un cambio que cambiaría el rumbo de la historia, rompería con las muchas barreras, tradiciones y también con las barreras de nacionalismo entre los judíos y los gentiles. Notemos, aquí el movimiento a través de la oración. Entonces, la aplicación es la siguiente: orar antes de actuar. Pedro llega a la casa de Cornelio, guiado por el Espíritu Santo, y Cornelio cae a sus pies para adorarle, y Pedro le dice: yo soy un humano, así que levántate, el único Dios es el que tú y yo servimos, no me adores a mí, vamos a adorar a Dios. Y Pedro le dice en el versículo 28, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué me enviaron a llamar? Cornelio le contó la historia que había estado en oración, en una visión, y entonces Pedro también, y allí experimentaron el poder de Dios. Pedro vino a una casa totalmente de gentiles, es decir, no judíos.
Y entonces el Señor ya le ha hablado en visión que él traía el evangelio no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y en esos momentos el Espíritu Santo de Dios le pone a él en mente que comparta con los gentiles. El Espíritu Santo de Dios comienza a obrar de una manera viva y eficaz. Debemos orar antes de actuar. Ellos experimentaron la respuesta a la oración. Pedro fue a compartir el evangelio a los gentiles, quienes recibieron el mensaje transformador de Jesús. Los gentiles reciben a Jesús en su corazón. Qué tremenda bendición. El versículo 44 al 48 del capítulo 10 dice lo siguiente. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, fíjese, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados de ver el don del Espíritu Santo que también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Qué pasa aquí, queridos y queridas? El evangelio es predicado a través del Espíritu Santo a muchas personas. Los judíos pensaban que el evangelio nada más era para ellos. Y el Espíritu Santo le da una visión a Cornelio y por otro lado a Pedro, judío, un gentil y un judío, para romper con cualquier barrera, cualquier tradición. El evangelio es para todo aquel que cree. Ya no iba a haber judío o griego, ¿verdad? Judío o gentil. Ya no iba a haber latino o anglo o asiático o africano. Todos a través de la sangre de Cristo podemos tener salvación. Y por eso ellos pidieron que el Espíritu Santo los guiase. Y el día de hoy nosotros debemos pedir lo mismo. El Espíritu Santo descendió y entonces ellos estaban hablando su propia lengua y otros estaban hablando aquí y alabando al Señor. Y yo me imagino a los judíos que estaban bien religiosos desde pequeños, estaban diciendo, ¿y estos también? ¿Y estos también? ¿Y estos también? ¿A poco y ellos también? Pues no que era para nosotros nada más. Y ellos dijeron, no, quedaron asombrados del poder de Dios. Porque es lo que hace el poder de Dios. Cuarto, la oración antes de comisionar o enviar a otros. En Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Note que aquí están ya un grupo de creyentes, el evangelio ha crecido, no solamente hay judíos, hay griegos, hay gentiles de todo lugar, y en estos momentos la iglesia está creciente y ellos van a enviar para que prediquen el evangelio a otros lugares. Y ellos hacen algo que nosotros debemos hacer, ayunar y orar. Diga conmigo, ayunar y orar. Ahora, el ayuno está tan de moda ahora, pero para perder peso. Pero el ayuno es una práctica espiritual. ¿Usted sabía que es una disciplina espiritual? Y si le ayuda a perder unas libras, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero ore durante el ayuno. Dice la palabra de Dios que ellos oraron y ayunaron. Acuérdense que el Señor les dijo a los discípulos, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. ¿Usted sabía que el primer lunes de cada mes nuestra iglesia en general tiene un énfasis en oración y ayuno? No me diga amén si no lo sabe. Mañana es el primer lunes del mes. Si usted quiere ayunar es abstenerse de comer alguna comida, no simplemente, y yo sé que algunos tienen situaciones médicas y todo eso, o abstenerse de algo que usted le prive eso, para que usted dedique ese tiempo al Señor, para que usted ore al Señor, para que usted ore al Señor. Ayuno y oración. Estos hombres, antes de enviar a alguien, estaban orando y ayunando. ¿Oramos y ayunamos antes de tomar decisiones? Porque a veces no lo hacemos, ¿no? A veces hacemos todo menos orar y ayunar. Y el Señor quiere que oremos y ayunemos antes de tomar cualquier decisión. ¿Recuerdan que hace 2 semanas comisionamos a Amin Calvo? Amin está allá atrás, levanta la mano Amin, ya llegó. Quiero que veamos un videoclip del viaje misionero que
que pasó en Chiapas. Tus pisadas quiero imitar, amar como amas, ver como tú ves. No tengo miedo, confío en ti, con lo que tengo. Estoy aquí, yo. Da gracias a Dios por la Biblia que ahora ya les queda en sus manos. And he said that thank you so much because right now he has a Bible. Sé que tú vas conmigo, tú abres el camino. Traspasa mi alma. Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Yo quiero ser pastor ¿Por qué quieres ser pastor? porque quiero estudiar la palabra del Señor. Derramaste, con tu amor me compraste en la cruz. Fuiste tú. Amén, damos gracias a Dios por su obra misionera en el mundo. Vemos en la iglesia primitiva que ellos comisionaron a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Nosotros en el siglo XXI comisionamos a Amín, pero también nos comisionamos a nosotros mismos a cumplir la obra misionera. Y sabemos que así como mandamos Biblias en ese lenguaje, en el tzotzil y en el celtal, lenguajes indígenas, estos creyentes por primera vez tuvieron una Biblia en su propio lenguaje. ¿Se imagina si a veces batallamos nosotros con el inglés o con el español para entenderle? Estos que no sabían ni lo uno ni lo otro, pero en su lenguaje pudieron tener una Biblia en sus manos. Y estaban con lágrimas en sus ojos, y estos niños con una pasión por servirle al Señor. Pero el día de hoy, así como enviamos a personas a que vayan a otros lugares, nosotros somos misioneros en nuestra área de influencia. Aquí donde estamos, ¿verdad? Donde el Señor nos ha puesto, en nuestra familia, en nuestra comunidad, nosotros somos misioneros. Tenemos a Vickery, ¿verdad? Y tenemos un ministerio ahí. Tenemos a Backmanley. Tenemos los lugares donde usted esté. Si usted vive en Garland, en Irvine, si usted vive en Fort Worth, algunos que viven, ¿verdad? Otros que viven en Richardson, otros que viven en Dallas, en diferentes lugares del Metroplex. Nosotros somos misioneros donde el Señor nos ha puesto allí. Y tenemos que preguntar lo siguiente: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo donde yo estoy? En nuestra profesión donde estemos. Y las preguntas de aplicación el día de hoy es: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración el día de hoy? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué puedes hacer para habilitar más tiempo de oración en esta semana? Probablemente hay cosas que tengas que dejar para poder hacer. Quizás tú dices: voy a comenzar con unos 20 minutos diarios. No sé, mientras caminas, mientras haces ejercicio. Quizás no te gusta leer, pero puedes escuchar la Biblia. A mí me gusta leer, pero hubo un tiempo que no quería leer ya más y quería escuchar la Biblia. Y ponía la Biblia aún en el carro, mis hijos son testigos, y estaba ahí el Evangelio según San Juan. Y ellos me decían: papá, me voy a dormir, pero yo quería escuchar la Biblia. Hay cosas que son así, queremos escuchar la palabra de Dios. O quizás quieres escuchar algo de Dios, pero tienes que sacar tiempo para orar al Señor. La otra pregunta es: ¿por quién o quiénes puedes orar hoy en día? ¿Sabes que hay muchas personas que quieren que oremos por ellas? Hay muchas personas que quieren eso. Pero tenemos que hacer de la oración una prioridad en nuestra vida. Todos podemos mejorar, amén. Todos podemos mejorar un poco más en orar. Quizás mañana podemos comenzar algunos, si quieres ayunar y orar el día de mañana con la iglesia en general. El día de hoy yo te voy a pedir que hagas algo, que te pongas sobre tus pies.